Hoy está con nosotros Pablo Rodríguez, que es consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad. Buenos días, consejero. Muy buenos días, un placer, como siempre. Bueno, tenemos que comentar pues esa noticia que saltaba ayer por la tarde, la modificación del régimen económico y fiscal, a partir de ahora, esa reserva para inversiones en Canarias que se va a poder destinar a la construcción o también a la disponibilidad de viviendas, ¿no? Sí, efectivamente, es una muy buena noticia porque se aprueba un instrumento más para incrementar la oferta de vivienda, en régimen de alquiler no vacacional, y por tanto es una muy buena noticia. Estamos hablando de que en reserva de inversiones de Canarias, en fondos que tienen hoy nuestros empresarios, se puede calcular que son más de 2.000 millones de euros que se pueden disponer para materializar en reserva de inversión, en este caso en la adquisición de viviendas para ponerlas en régimen de alquiler o en la construcción de viviendas para ponerlas en régimen de alquiler. Como saben, tenemos un problema muy grave de oferta y de demanda, es decir, ha crecido la población, ha crecido la demanda y en cambio la producción de vivienda, la disponibilidad de viviendas en la oferta ha ido disminuyendo, y esta medida, junto con otras que hemos aprobado en los últimos meses, pues va a incrementar la oferta, va a ser un impulso muy importante a la oferta de viviendas en Canarias. Soluciones, por tanto, para la escasez de vivienda. También comentaba el presidente el precio del alquiler, 1.200 euros aproximadamente es el dato que se ha dado. Para poner solución a esto, hablaba de modificación en la ley de vivienda a nivel estatal. Bueno, lo que es cierto es que el problema de la vivienda o del acceso a la vivienda no es un problema exclusivo de Canarias, es un problema que está instalado en todo el Estado, en toda la Unión Europea. La propia Unión Europea está aprobando un plan por primera vez para dar respuesta a la emergencia habitacional. El Estado es el asunto principal o uno de los asuntos principales, y en Canarias lo hemos puesto en el centro de la agenda política, aprobando medidas que hasta ahora no se habían aprobado y movilizando más instrumentos y más herramientas que nunca antes en la historia. Y eso precisamente es para dar respuesta a este problema, para que la gente no se vea abocada a no encontrar una vivienda o pueda desarrollar su proyecto de vida en esta tierra. Y ahí, efectivamente, la clave, o una de las claves, es la falta de oferta y por eso el incremento de los precios. Lo que se busca al final es incrementar la oferta con medidas como esta, como la agilización de las licencias urbanísticas, como puede ser también todos los incentivos a la construcción de vivienda protegida. Todo eso es lo que se ha ido poniendo sobre la marcha, y lo cierto es que ha ido dando resultados en los últimos meses. Todavía insuficiente porque somos conscientes de que el reto es mayúsculo, pero desde luego estamos sentando las bases para que el problema de la vivienda pues cada vez sea menor problema. Ayer también en el Parlamento de Canarias se celebraba ese último pleno, un parón del curso, digamos que estamos en el Ecuador de la presente legislatura, cambios en la normativa, 2 decretos leyes, hablamos de impulsar construcción y otro también para agilizar las licencias. Sí, efectivamente, el primer decreto ley fue en el año 2024, es decir, el pasado año, en febrero, el 1/2024, este decreto ley sobre todo fomentaba la construcción de vivienda protegida, y el resultado cierto es que se han multiplicado las solicitudes de construcción y promoción de vivienda protegida. Hemos pasado de apenas 100 viviendas al año en el año 22, por ejemplo, a más de 2.000 en el año 24, es decir, un incremento muy importante al que seguimos aspirando a crecer, ¿no?, a seguir multiplicando. Y por otro lado, recientemente, ya hace unos meses, aprobamos un segundo decreto ley que incorporaba más medidas para la promoción de vivienda protegida. También creaba una figura nueva, que era la vivienda asequible incentivada para las clases medias, también para dar respuesta a personas, familias trabajadoras que no encuentran vivienda, al menos a precios asequibles, y efectivamente también la agilización de la licencia urbanística. No es normal que alguien tenga la idea de construir una vivienda protegida, un edificio de viviendas protegidas, y tarde 2, 3 o 4 años en obtener licencia. Hemos buscado una fórmula para agilizar esas licencias. Hablamos también de la ayuda a los jóvenes, tenemos bono alquiler, hipoteca joven, ¿no? Son las dos opciones. Sí, efectivamente, hay dos vías. Una es la adquisición de viviendas, que también no podemos renunciar a ella. Tenemos que dar la posibilidad a que los jóvenes estén cada vez más cerca de poder adquirir su vivienda en propiedad. Para eso hay 2 medidas que me parecen realmente importantes. La primera de ellas es una ayuda que ahora mismo está en el boletín, es decir, que está abierto el plazo para presentar solicitudes de hasta 11.000 euros para que los jóvenes puedan adquirir una vivienda, que esos 11.000 euros son parte de la entrada, va a ayudar de manera importante a la entrada de esa vivienda. Y por otro lado, la hipoteca joven,
que, como saben, las entidades financieras solo te financian hasta el 80% de la adquisición de tu vivienda y con la hipoteca joven vas a poder llegar hasta el 95%. Por lo tanto, una de las principales barreras que tienen los jóvenes, que es la posibilidad para adquirir una vivienda, de tener disponibilidad de ahorro, con estas dos ayudas, desde luego se les va a dar un salto importante. Y por otro lado, las ayudas al alquiler, el bono de alquiler joven, que también es durante 2 años una ayuda importante para los jóvenes, y también la ayuda general de alquiler, en la que igual estamos destinando más recursos que nunca, que también los jóvenes pueden acceder a ella. También preguntarle, consejero, si ha habido avance en cuanto a las limitaciones de venta de vivienda para los no residentes. Bueno, probablemente ese sea el problema del acceso a la vivienda, es uno de los mayores desafíos que hay, y esta puede ser una de las aristas más complejas, porque no depende exclusivamente de nosotros, sino depende de las políticas de la Unión Europea. Nosotros lo que estamos haciendo es una estrategia jurídica para armarnos de motivos y de razones para defender un hecho singular como es el canario y el de las regiones ultraperiféricas en el marco de las políticas de la Unión. Para eso tenemos un tratado de funcionamiento que reconoce las regiones ultraperiféricas en su artículo 349 y que establece precisamente que todas las políticas tienen que adaptarse a las condiciones de la Unión. Lo cierto es que provincias como la de Santa Cruz, hoy 1/3 de las ventas, de las compraventas, las hacen extranjeros no residentes. Pero en el conjunto de Canarias, 1 de cada 4 viviendas que se adquieren, la adquiere un extranjero no residente. Y eso entendemos desde el Gobierno que es necesario ponerle un tope, ponerle un límite, entre otras cuestiones, porque eso hace todavía más difícil la posibilidad de que un canario pueda desarrollar su proyecto de vida adquiriendo una vivienda, porque eleva el precio y sobre todo incrementa la demanda de manera exponencial. Bueno, también hay que comentar sobre esa protección de los propietarios de las viviendas vacías. Esto, si hay una protección, pues es posible que salgan a la venta, ¿no? También. Claro, ayer mismo hablábamos en el Parlamento de que los propietarios huyen de poner sus viviendas en alquiler para irse a otras modalidades, como puede ser vacacional o como puede ser simplemente tener la vivienda cerrada. Y la pregunta que yo les hacía a los diputados es ¿de qué huían? Pues huían de la inseguridad jurídica que provoca una ley estatal de arrendamientos urbanos que precisamente pues no le da toda la seguridad al propietario. Nosotros estamos con que la seguridad hay que dársela a las dos partes, al propietario y al inquilino. Hay que buscar evidentemente precios justos, hay que buscar que no haya abusos de una parte y otra. Ahí estamos tratando con todos los agentes inmobiliarios por primera vez un código de buenas prácticas, precisamente para primar aquellos agentes inmobiliarios que hacen las cosas bien, que son la mayoría, y sobre todo primar y dar seguridad y garantías a los propietarios. Ese es el camino, y en ese camino creo que podremos encontrar que muchas de las viviendas que hoy no están en el mercado vuelvan al mercado. La pérdida de oferta en los últimos 2 años o 3 años aproximadamente es de un 30 o un 40%, es exagerada, y necesitamos incrementar la oferta, no solamente construyendo, que se está incrementando, no solamente construyendo vivienda protegida, que hemos crecido de manera exponencial, construyendo vivienda pública. En estos 24 meses hemos iniciado la construcción de 2.000 viviendas públicas, sino también fomentando que aquellos que tienen sus viviendas ya construidas y cerradas las pongan de nuevo en el mercado. Dejamos la vivienda, vamos a pasar con la movilidad, porque ayer también fue un día importante para la movilidad en la isla de Tenerife. Esas mejoras, hablamos del enlace de Chafiras, la autopista del sur, ha quedado abierto, por lo tanto, sí. 80.000 vehículos que pasan por esta zona a diario van a notar pues ese alivio, ¿no?, en cuanto a lo que es la mejora de la movilidad. Sin duda, probablemente estamos hablando de uno de los puntos de la autopista del sur de Tenerife con mayor incidencia de tráfico, con mayor densidad de tráfico. El crecimiento de la zona comercial e industrial de las Chafiras pues ha provocado pues efectivamente un incremento muy importante, y este enlace que une Chafiras, pero que también se ha actuado en Oroteanda, pues va a generar una mejora muy importante, va a triplicar la capacidad de la vía, con lo cual es una mejora muy considerable, y desde luego va a tener mejoras en la seguridad, en los tiempos, en la fluidez, en la movilidad de todo ese entorno de la TF1. No es un proyecto aislado, es un proyecto al que se va a unir el incremento de la plataforma también, la ampliación de la plataforma en tercer carril hasta San Isidro y hasta Las Américas, es decir, en ambos sentidos de la autopista, y eso creo que va a ser una mejora también añadida
para la movilidad de la isla de Tenerife. Son proyectos que además llevan mucho tiempo, en este caso el de las Chafiras lo adjudicamos en mi anterior etapa en el gobierno y he tenido la suerte de terminarlo, es verdad con un retraso importante porque ha pasado prácticamente de todo en los últimos años, pero lo cierto es que ha quedado muy bien y espero que sea de mucha utilidad para los ciudadanos. Hablamos de fluidez en las carreteras también en Gran Canaria, en la Gran Canaria 1, varias modificaciones que se han realizado para la mejora también, ¿no? En cuanto a lo que es el tráfico, una de las vías principales de la isla. Sí, efectivamente. Ahora estábamos hablando de que en el ámbito de la Gran Canaria 1, a su paso por el término municipal de Telde, la densidad de tráfico llega hasta 180.000 vehículos, es decir, es una densidad muy considerable y lo cierto es que se generan problemas de congestión muy graves y casi colapsos en muchos momentos cuando hay un accidente, cuando hay alguna circunstancia especial. Y ahí pues lo que se está intentando es buscar la mejora de la vía, tratando sobre todo de redefinir los enlaces y las intersecciones. Ahí hay un trabajo muy importante que además lo hacemos de manera coordinada, Ayuntamiento de Telde, Cabildo Insular de Gran Canaria, Gobierno de Canarias y también la Dirección General de Tráfico para ir mejorando. Además de eso, el Gobierno también tiene previsto hacer dos obras en la Gran Canaria 1 en ese punto, tanto en la zona de Bocabarranco como en la zona del cruce Melenara, para mejorar la capacidad de la vía, aumentar la capacidad y por tanto mejorar los problemas de movilidad. Pues muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, darnos información en cuanto a la vivienda, también de la movilidad en el archipiélago. Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, de Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias. Gracias a ustedes, un placer como siempre. Buenos días.